El servicio es uno de los principios fundamentales de ser miembro de la Iglesia, de ser santo de los últimos días. Obrar con toda diligencia es uno de los cometidos más loables y más celestiales en un mundo terrenal que necesita tanto de Él. Nosotros debemos aprender nuestro deber del Señor y luego debemos obrar con toda diligencia y nunca ser perezosos, ni holgazanes, ni mediocres en el servicio que prestamos a nuestros hermanos. Seremos recompensados grandemente si actuamos con poder, con caridad, que es el amor puro de Cristo, para elevar las almas y las vidas de los hijos de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes el discurso Obrar con toda diligencia, que fue pronunciado por el presidente Henry B. Eyring. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, y mis amados jóvenes, a nuestro programa Mensajes Inspirados de Ven Sígueme con Walter Posada. Hermanos, estoy agradecido de estar con ustedes esta noche y me siento humilde por lo que sé de su servicio fiel en el sacerdocio. Esta noche les hablaré de la diligencia en el servicio del Señor. Experiencias recientes me han llevado a elegir este tema. Una de ellas fue el cuidadoso estudio del extraordinario nuevo librito para el sacerdocio arónico, del cual el hermano Beck mencionó, con el título Mi deber a Dios. Al leer y meditar lo que se espera que los hombres jóvenes hagan y lleguen a ser, me di cuenta que describía lo que el presidente Brigham Young prometió al poseedor del sacerdocio, quien es diligente a lo largo de la vida. Él dijo, el individuo que posee el sacerdocio y se conserva fiel a su llamamiento, que se regocija de continuo de hacer todo lo que Dios requiere de él, y quien sigue cumpliendo cada deber a través de su vida, obtendrá no solo el privilegio de recibir, sino también el conocimiento de saber cómo recibir las cosas de Dios, de tal manera que pueda entender siempre la voluntad de Dios. Hace unas cuantas semanas vi a un nuevo diácono iniciar en el sendero de la diligencia. Su padre me mostró un diagrama que su hijo había trazado, donde se demostraba cada fila en su salón sacramental y un número para cada diácono, quien sería asignado de repartir la Santa Cena, y la ruta que éste tendría en el salón sacramental para repartir la Santa Cena a los miembros. Su padre y yo sonreímos al pensar que un joven, sin que se le pidiera, trazaría un plan para asegurarse de tener éxito en su servicio del sacerdocio. En su diligencia reconocí el patrón trazado en el nuevo librito Mi deber a Dios, el cual es aprender lo que el Señor espera de ti, efectuar un plan para lograrlo y actuar en tu plan con diligencia, y después compartir con otros cómo tu experiencia te cambió y bendijo a otras personas. El diácono trazó ese diagrama con el fin de asegurarse de efectuar lo que el Señor le había llamado a hacer. Al inicio de su servicio en el sacerdocio, el Señor le enseñaba a regocijarse continuamente en hacer todo lo que Dios requiere de él. La otra experiencia que me llevó a hablar del tema de la diligencia esta noche fue el observar a un hombre al estar cerca del fin de su servicio en el sacerdocio de esta vida. Él había sido obispo 2 veces. La primera vez atrás, cuando fue joven, antes que lo conociera. Ahora en su vejez, relevado por segunda vez como obispo, con una limitación física cada vez mayor, hacía que cualquier servicio en el sacerdocio fuese muy difícil. Sin embargo, él tenía un plan para obrar en diligencia. Él se sentaba cada domingo que podía asistir a la iglesia en la fila y en el asiento más cercanos a la puerta, donde la mayoría de las personas entraban para la reunión sacramental. Él llegaba temprano para asegurarse de que el asiento estaba libre. Cada persona que llegaba podía ver su mirada de amor y bienvenida, tal como la vieron cuando él se sentaba en el estrado como su obispo. Su influencia los animaba y elevaba, porque sabíamos en cuanto al precio que él pagó al dar servicio.
Su tarea de ser obispo había concluido, pero su servicio en el sacerdocio no había terminado. Ustedes han visto tales ejemplos de grandes siervos en el sacerdocio. Esta noche procuraré decirles en cuanto a lo que he aprendido de ellos. Todo comienza con su conocimiento de saber a quién se encuentran, para qué servicio y para qué fin ellos les sirven. Cuando les llega al corazón, llega a haber una gran diferencia. Primero hablaré directamente a los hombres jóvenes del sacerdocio arónico. Ustedes llegarán a ser más diligentes al sentir la magnitud de la confianza que Dios ha depositado en ustedes. En el librito Mi deber a Dios hay un mensaje para ustedes por parte de la primera presidencia. Y leo, nuestro Padre Celestial tiene gran confianza en ti. Cuenta contigo y tiene una importante misión para que la cumplas. Te ayudará si acudes a Él en oración. Escuchas los susurros del Espíritu, obedeces los mandamientos y si guardas los convenios que has hecho. Juan el Bautista regresó a la tierra para restaurar el sacerdocio que poseen, puesto que él contaba con las llaves del sacerdocio arónico, el cual ustedes poseen, hombres jóvenes. Fue Juan a quien Jesús acudió para que se le bautizara. Juan sabía quién le había llamado, puesto que él dijo al Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Juan sabía que el sacerdocio arónico tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados, cuando el Señor lo llamó a ordenar a José Smith y a Oliver Cowdery el 15 de mayo de 1829. Él sabía quién lo había llamado y para qué glorioso propósito se le había enviado. Sus llamamientos en el sacerdocio les permiten repartir los emblemas de la Santa Cena del Señor a los miembros de su iglesia hoy en día. Ese es el poder que el Salvador concedió a sus 12 apóstoles en su ministerio mortal y lo volvió a hacer al llamar a 12 apóstoles para dirigir su iglesia después de su resurrección. El Señor mismo, tal como fue descrito en el Libro de Mormón, proveyó los emblemas de su sacrificio infinito y los administró a la gente. Piensen en Él y cómo Él les honra cuando llevan a cabo su servicio en el sacerdocio. Al recordarle, tendrán la determinación de efectuar ese servicio lo más similar y fiel mismo, tal como Él lo hizo. Esto podría llegar a ser un patrón en su vida, el cual aumentará su poder para ser diligente en cada servicio del sacerdocio por el cual el Señor les prepara y al cual Él les llamará. Esa determinación les ayudará a prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec, que en la antigüedad se llamaba el Santo Sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Ahora, deseo hablarles a aquellas personas que han sido llamadas y que ha sido un honor para ellas prestar servicio en el sacerdocio de Melquisedec. Al igual que el sacerdocio arónico, el sacerdocio de Melquisedec va más allá del simple hecho de tener la confianza de hacer lo que el Señor desea que hagamos, sino que es una invitación de ser como Él es. Su promesa es, porque quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio a mí me reciben, dice el Señor, porque el que recibe a mis siervos me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Hay un patrón por el cual todos los poseedores del sacerdocio reciben esa gloriosa bendición. La sección 107 de Doctrina y Convenios es uno de los pasajes de Escritura donde el Señor nos da dicho patrón, donde leemos, por tanto aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere llamado, nombrado. El que sea perezoso no será considerado digno de permanecer, y quien no aprenda su deber y no se presente aprobado no será considerado digno de permanecer, así sea. Amén.
Debemos aprender nuestro deber del Señor y después obrar con toda diligencia. Nunca debemos ser perezosos ni holgazanes. El patrón es simple, pero no es fácil seguirlo, ya que nos distraemos fácilmente. El aprender de las noticias del día podría parecer más interesante que el manual de clases del sacerdocio. El sentarse para descansar podría ser más atractivo que el fijar citas para visitar a aquellas personas quienes necesitan de nuestro servicio en el sacerdocio. Cuando me siento que me aparto de mis deberes del sacerdocio por otras cuestiones y cuando mi cuerpo suplica un descanso, me digo a mí mismo estas palabras de ánimo. Acuérdate de Él. El Señor es nuestro ejemplo perfecto de diligencia en el servicio del sacerdocio. Él es nuestro capitán. Él nos llamó y va adelante de nosotros. Él nos eligió para seguirle y para que traigamos a otros con nosotros. Esta noche le recuerdo, y eso conmueve mi corazón. Este es el sábado por la noche antes del domingo de Pascua, cuando conmemoramos su resurrección. Recuerdo de su ejemplo en los días anteriores. Por amor a su Padre y a nosotros, Él permitió que Él mismo sufriera más allá de la capacidad de un hombre mortal. Él nos dijo parte de lo que el sacrificio infinito requirió de Él. ¿Recuerdan ustedes las palabras? Porque he aquí, yo Dios he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro. Y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Desde la cruz en el Calvario, el Señor anunció, consumado es. Entonces su espíritu dejó su cuerpo y sus restos mortales fueron depositados con amor en una tumba. Él nos enseñó una gran lección por lo que Él hizo en 3 días en el mundo de los espíritus antes de su resurrección, lo cual recuerdo cuando tengo la tentación de sentir que he terminado una tarea difícil en su servicio y merezco un descanso. El ejemplo del Salvador me infunde valor para continuar. Su obra en la vida mortal había terminado, pero Él entró en el mundo de los espíritus determinado a continuar su gloriosa obra de salvar almas. Él organizó la obra de los fieles espíritus para rescatar a aquellos que podían aún llegar a ser partícipes de la misericordia por medio de su sacrificio expiatorio. Recuerden sus palabras de la sección 138 de Doctrina y Convenios, mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así predicó el Evangelio a los muertos. Y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor y a proclamar la libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados, sí, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y recibir el Evangelio. Cada vez que le recordamos, llega a ser más fácil resistir la tentación de desear tomar un descanso de nuestra labor en el sacerdocio. Debimos recordarle hoy, ya que nos hallamos aquí para aprender nuestros deberes, determinados a hacer lo que hemos entrado en convenio a hacer con toda diligencia. Gracias a su ejemplo, perseveramos hasta el fin en las tareas que Él nos dé en esta vida. Y estaremos comprometidos a hacer la voluntad de su Padre para siempre, así como Él estuvo y lo está para siempre. Esta es la iglesia del Señor. Él nos ha llamado y confía en nosotros, aún en las debilidades que sabía que tenemos. Él sabía las pruebas por las que pasaríamos, y por medio del servicio fiel y a través de su expiación podremos llegar a desear lo que Él desea y ser lo que debemos ser para bendecir a aquellos a quien servimos a favor de Él. Al servirle lo suficiente y con diligencia cambiaremos y continuaremos
continuamente llegar a ser como Él. He visto la evidencia de ese milagro en la vida de sus siervos. Lo vi hace unas semanas en la sala de un poseedor fiel del sacerdocio, a quien le había conocido como diácono, padre, maestro y miembro de una presidencia de estaca. Por décadas observé su diligencia al servir a los hijos del Señor por medio de su sacerdocio. Su familia estaba reunida a su alrededor en una sala, y él sonreía y estaba vestido de traje y de corbata. Yo estaba sorprendido, ya que me encontraba allí porque se me había dicho que él estaba en tratamientos médicos dolorosos que no le habían todavía curado. Me saludó de tal manera como si hubiese saludado a miles de otros visitantes durante el transcurso de una vida del sacerdocio. Había llegado a ayudarle en las tribulaciones que padecía, pero tal como muchas veces suele suceder en el servicio del sacerdocio, yo fui el que aprendí y el que fue ayudado. Nos sentamos para conversar agradablemente y me dijo cómo su padre había cuidado de mí, de mi madre, antes de que ella muriera. Yo desconocía eso y me di cuenta que él había aprendido en su niñez, por parte de su padre, de cómo dar socorro. Ese pensamiento me enseñó a estar agradecido por aquellas veces en que llevé a mis hijitos conmigo al hacer visitas del sacerdocio para bendecir y dar consuelo. Después de unos minutos, él me preguntó en voz baja, ¿sería apropiado si me diera una bendición? Su expresidente de estaca, con quien había servido por años, le ungió la cabeza con aceite consagrado por el poder del sacerdocio de Melquisedec. Al sellar la bendición con promesas, el Espíritu Santo me enseñó por menos parte de lo que el Señor había hecho por este fiel poseedor del sacerdocio. Él era puro y sus pecados habían sido lavados. Su naturaleza había cambiado a lo que el Salvador quería y no tenía miedo de la muerte. El deseo en su corazón era vivir para dar servicio a su familia y a los otros hijos de nuestro Padre Celestial, quien le necesitaban. Esa noche salí de allí agradecido por haber sido testigo de la generosidad del Señor hacia sus siervos constantes y diligentes en el sacerdocio. Él cambia su corazón para que quieran lo que Él quiera y para que den servicio como Él lo haría. Termino ahora con este consejo hacia los siervos del Señor en el sacerdocio. Mediten profunda y diligentemente en las Escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Sean persistentes en oración para que el Espíritu Santo les revele la naturaleza de Dios el Padre y de su Hijo amado. Supliquen para que el Espíritu les muestre lo que el Señor quiere que hagan y planeen hacerlo. Prométanle obedecer. Obren con determinación hasta que hayan hecho lo que Él pidió. Y después, oren para agradecerle por la oportunidad de servir y para saber lo que ustedes podrían hacer a continuación. Testifico que nuestro Padre Celestial y Jesucristo viven. Ellos han resucitado y son seres glorificados, quienes nos aman y cuidan. Las llaves del sacerdocio fueron restauradas por mensajeros celestiales al profeta José Smith, y estas han sido pasadas en una línea ininterrumpida hasta el presidente Thomas S. Monson. Y esas llaves las poseen cada uno de los apóstoles vivientes. Les dejo mi bendición para que puedan llegar a sentir por el Espíritu la magnitud de la confianza y las promesas que han recibido como siervos ordenados en el sacerdocio, en la Iglesia verdadera del Señor. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.